Vuelve a hablarse de legalizar la eutanasia en España. En 1993, la eutanasia fue despenalizada por el Parlamento holandés. Muchos años antes, los médicos la practicaban sin apenas riesgo de condena en los tribunales. En 2002, fue legalizada en aquel país. ¿Qué sucedió en Holanda esos primeros años? Su experiencia refleja lo que podemos esperar también en España. Las ideas que expongo a continuación proceden del libro de Herbert Hending, Seducidos por la muerte. El autor estudia las causas y consecuencias de la legalización de la eutanasia en Holanda y en Oregón, Estados Unidos. Es un libro duro, que abre los ojos. Hending ofrece datos rigurosos y describe casos reales. Herbert Hending se dirigió a Holanda por ser el único país donde la eutanasia era aceptada de forma práctica. Cuando llegué allí, mis colegas holandeses sabían que, a pesar de mis reservas, no tenía una posición preconcebida sobre la legislación del suicidio asistido y la eutanasia. Aceptaron esa duda mía, lo que quizá les llevó a ser más francos de lo que hubieran sido en otras circunstancias. Los holandeses estaban convencidos de que cuanto más aprendiese yo, más persuadido acabaría de las excelencias de la práctica de la eutanasia en Holanda. Pero sucedió lo contrario. Cuanto más oía, cuanto más veía y más hablaba con los defensores de la eutanasia en Holanda, más impactado quedaba, no solo por el elevado número de lo que podríamos llamar muertes equivocadas, sino también por su insistencia en defender lo que a todas luces resultaba indefendible. Algunos médicos se sienten fracasados cuando se enfrentan a la muerte. El suicidio asistido y la eutanasia acaban siendo respuestas a su frustración por no poder curar la enfermedad. Obtenidos a partir de cuestionarios y entrevistas a médicos, los datos que presenta Hending sobre eutanasia y suicidio asistido en Holanda son los siguientes. El número de muertes causadas por los médicos pasó del 3,7 al 4,7% del total de muertes en Holanda entre 1990 y 1995. Desde que se legalizó la eutanasia en 2002, el número de casos de eutanasia legal, es decir, ajustada a la norma, y por lo tanto no se incluyen aquí ni las muertes sin consentimiento del paciente ni otras prácticas, ha ido subiendo año tras año, hasta alcanzar por sí solo los 6.000, es decir, el 4% de las muertes en Holanda. En 1990, solo el 18% de los médicos informaron a las autoridades. Estas insistieron en que no les molestarían por lo que dijesen en sus informes, así que en 1995 ya el 41% de los médicos los presentó. Sin embargo, la mayoría seguía sin presentar el informe por estas razones. Primero, la familia deseaba no ser interrogada por los jueces. Segundo, el médico temía ser perseguido por la ley. Tercero, no se habían cumplido los requerimientos y, cuarto, pensaban que la asistencia a la muerte es un asunto privado. Entonces saltan las alarmas. ¿Por qué los temores de las familias y de los médicos ante los jueces? De los estudios de 1990 y 1995 se deduce que cuando la eutanasia se aplica sin consentimiento del paciente, generalmente no se emite informe. Los investigadores holandeses que quitan importancia a las muertes sin consentimiento alegan que los pacientes no estaban lúcidos, pero el 37% en 1990 y el 21% en 1995 sí lo estaban. Así sucedió con una monja. El médico puso fin a su vida porque tenía un dolor extremo y él juzgó que sus convicciones religiosas le estaban impidiendo pedirle la muerte. Otra paciente, esta con cáncer de mama, había dicho expresamente que no quería eutanasia, pero el médico la hizo morir porque podía tardar otra semana más en hacerlo y él necesitaba esa cama libre. La aceptación del suicidio asistido en Holanda ha convertido en víctimas de esta práctica a los pacientes depresivos con tendencias suicidas que no responden con rapidez al tratamiento. Aclaremos que no es eutanasia omitir tratamientos inútiles a instancias del paciente que es enfermo terminal. Eso es permitirle morir en paz. Sin embargo, matar al enfermo terminal que lo pide es suicidio asistido. Tampoco es eutanasia administrar los calmantes necesarios, aunque puedan abreviar un poco la vida. Muchas veces el paciente sufre más por la soledad o el miedo, pero el médico no le alivia si solo se empeña en calmar el dolor.
Hendin incide en la importancia de escuchar y acompañar al enfermo. Describe la atención muy humana que el médico dio a un enfermo seropositivo en Virginia. El enfermo, que inicialmente tenía pensamientos suicidas, pasó a vivir fuera del hospital durante más de un año con bastante calidad de vida. La muerte le llegó de nuevo en el hospital, siendo consciente, sin dolor y de forma tranquila. En enfermos terminales de cáncer, una terapia con analgésicos adecuados y antidepresivos, si es preciso, les permite afrontar el dolor físico y mental. Abandonan entonces los pensamientos suicidas y afrontan su muerte con lucidez y serenidad. Hendin explica la diferencia entre eutanasia y atención adecuada al paciente terminal en un coma irreversible, y lo hace con un ejemplo personal. En un congreso sobre pacientes en coma, un profesor sueco me contó la historia de la muerte de su madre. Le avisaron para que acudiese al hospital por haber sufrido ella un infarto masivo terminal. Le prepararon una cama en la habitación de su madre. Mantuvo sus labios húmedos a lo largo de todo un día y finalmente falleció. Le pregunté cómo respondería a defensores de la eutanasia que le preguntasen por qué no había puesto una inyección para acelerar el proceso. Me contestó: no habría sido diferente para ella, pero lo hubiese sido y mucho para mí y también para su médico. En Holanda, pese a los avances de la ciencia médica, la legalización de la eutanasia y del suicidio asistido ha llevado a descuidar el desarrollo de los cuidados paliativos. De alguna forma, se pone a los moribundos en una situación tal que prefieren ser matados a seguir viviendo. Ante quienes defienden legalizar la eutanasia para regular lo que ya existe, Hendin afirma que si es preciso cambiar la ley solo porque no se respeta, quizá la nueva ley tampoco sea respetada, y concluye: la experiencia de Holanda nos indica más bien que la legalización crea un clima favorable a la desobediencia a las normas. En la batalla ideológica se insiste mucho en que la oposición a la eutanasia se debe solo a motivos religiosos. Concretamente se cita a la Iglesia Católica, y se ignoran instituciones civiles de tanto peso como la Asociación Estadounidense de Enfermería y la Asociación Estadounidense de Psiquiatría, entre otras. El doctor Bert Keizer, médico en una residencia holandesa para pacientes terminales, escribió el bestseller Dancing with Mr. D, The Death, Muerte, Bailando con la Señora Muerte. Allí defiende que se priorice la aceleración de la muerte frente a los cuidados paliativos. Se acusa a Keizer de insensibilidad, pues trata con dureza y frialdad a los pacientes y sus familiares. Él fuerza a los pacientes a encarar la muerte sin ilusiones médicas ni religiosas y sin preguntarse por su pasado. Keizer mira desilusionado su profesión médica. Es más antigua que la prostitución, afirma. Según él, la medicina falla porque no tiene ningún remedio contra la muerte.